Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la Magdalena Contreras, tierra de pactos, sombras y barrancos sin fondo. Bienvenidos a este espacio donde las palabras pesan como sombras, donde los susurros no son solo viento y donde la oscuridad guarda memoria. Estos Terros Podcast con Ros Rivera. Juntos abriremos las puertas a lo invisible para narrar lo que México calla, lo que aún vive entre montañas, caminos rotos y voces que lloran sin cuerpo. Hoy comenzamos con la Magdalena Contreras, un territorio marcado por barrancos sin fondo, pactos antiguos, duendes que roban nombres, voces que cantan desde los ríos y figuras que aún caminan sin rostro entre nosotros. Este es el primer paso. Tu vela ya está encendida, tu sombra elegida. ¿Y tú, estás dentro del ritual? Primero, el puente del diablo. En el corazón de la Magdalena Contreras se alza un puente de piedra, antigua como el puente del diablo, viejo, agrietado, cubierto de musgo, conecta dos caminos rurales que pocos se atreven a cruzar desde la noche. Dicen que fue construido en una sola noche por alguien que no era humano. Don Julián, albañil retirado, vivía cerca del puente. Siempre decía que la estructura tenía algo raro. Una noche decidió cruzarlo para cortar camino y nunca volvió igual. Al pisar el centro del puente, el aire se volvió espeso. Escuchó pasos detrás de él, pero nunca había nadie. Una figura vestida de charro apareció al otro extremo. Le ofreció oro si decía su nombre completo. Don Julián lo hizo. El charro sonrió y desapareció. Al día siguiente, don Julián encontró una bolsa con monedas antiguas en su patio, pero también una cruz invertida tallada en su puerta. Desde entonces comenzó a hablar solo, a escribir símbolos en las paredes y a decir que el puente lo llama cada noche. Su familia lo llevó con curanderos. Dijeron que había hecho un pacto sin saberlo. Las monedas desaparecieron. Julián envejeció de golpe. Su sombra ya no lo seguía. Y cada noche se paraba frente al puente, esperando. Hoy el puente sigue ahí. Algunos afirman que si lo cruzas a medianoche, tu sombra se queda atrás. Y si escuchas pasos, no mires atrás. Podrás ver al charro esperando tu nombre. Segundo, el fantasma del monasterio. En 1528, los frailes franciscanos construyeron un monasterio en lo que hoy es la Magdalena Contreras. Aunque el edificio ya no existe, se dice que el último fraile aún camina entre los jardines invisibles, rezando por las almas que no descansan. Lucía, una estudiante de arquitectura, investigaba ruinas coloniales. Visitó el terreno donde estuvo el monasterio. Llevaba una cámara térmica y una grabadora. Quería registrar historia, pero encontró algo más. Al caer la tarde, la temperatura bajó sin explicación. La grabadora captó una voz. Ora por ellos. Lucía vio una figura encapuchada caminando entre árboles que ya no estaba. El suelo crujía como si alguien rezara bajo la tierra. Lucía regresó varias veces. Cada visita, la voz era más clara. Una noche, encontró una vela encendida sobre una piedra. Al tocarla, sintió que alguien le apretaba el corazón. Soñó con un claustro, con rezos en latín y con una celda que no tenía salida. Comenzó a escribir oraciones que no conocía. Su piel se cubría de marcas, como rosarios. Los médicos no encontraron explicación. Un sacerdote dijo:
que había sido elegida para continuar la penitencia del fraile. Lucía abandonó la investigación, pero cada Semana Santa recibe una carta sin remitente, con una oración escrita a mano, y en el terreno del monasterio aún se escucha el eco de pasos que no deberían existir. Capítulo 3. El tío Toño. En los barrancos profundos de San Bernabé Ocotepec se habla de una figura que vive entre raíces y piedras. Lo llaman el tío Toño. No tiene casa, no tiene voz, pero es una bolsa que arrastra cada noche. Dicen que dentro guardan huesos humanos. Emiliano, niño de 9 años, vivía cerca del monte, jugaba solo, y decía que a un señor con cara de tierra le hablaba desde los árboles. Nadie le creyó, hasta que desapareció por 3 días. Lo encontraron dormido junto a una cueva. Decía que el tío Toño le había contado historias, que le pidió un huesito nuevo para su colección. Tenía tierra en la boca y marcas en los tobillos, como si lo hubieran arrastrado. Emiliano comenzó a dibujar figuras con bolsas negras y huesos. Decía que el tío Toño lo visitaba cada noche. Su voz cambió, su mirada se volvió opaca, y cada viernes colocaba una piedra blanca en la entrada de su casa como ofrenda. La familia lo llevó con curanderos. Dijeron que había sido reclutado por un espíritu recolector. Quemaron sus dibujos, pero cada semana aparecían nuevos. Nadie volvió a dejarlo solo. Hoy los niños del pueblo de San Bernabé no se acercan al barranco y se escuchan una voz que dice: ¿me das un huesito? Corren sin mirar atrás. 4. El charro negro. En caminos rurales de la Magdalena Contreras, cuando la luna no aparece, se escucha el galope de un caballo que no deja huellas. Es el charro negro, jinete vestido de sombra que ofrece riquezas a cambio de algo más. Ramiro, un joven de 25 años, regresaba de una fiesta. Tomó un camino viejo para evitar tráfico. En medio de la vereda vio a un hombre montado en un caballo negro, con sombrero ancho y mirada que ardía sin fuego. El charro le ofreció una bolsa con monedas antiguas. Le dijo: solo dame tu nombre completo. Ramiro lo hizo. Sintió un escalofrío. El charro desapareció. Las monedas estaban en su mochila. Ramiro comenzó a tener sueños con fuego, pactos y cruces invertidas. Su reflejo en los espejos se movía antes que él. Cada vez que tocaba las monedas, escuchaba una voz que decía: ya eres mío. Lo llevaron con un sacerdote. Dijo que había aceptado un pacto. Las monedas fueron enterradas en sal. Pero Ramiro seguía escuchando el galope cada noche. Su nombre se alargaba solo. Su voz cambiaba al rezar. Hoy nadie toma ese camino, y si escuchas un caballo sin jinete, no responda si te llaman por tu nombre completo. Capítulo 5. Las sirenas del río Magdalena. El río Magdalena serpentea entre árboles y piedras antiguas. De día es un refugio natural, pero de noche sus aguas cantan. Dicen que hay voces femeninas que emergen durante la luna llena, buscando a quien se atreva a escuchar. Esteban, un joven pescador, acostumbrado a trabajar en silencio, una noche decidió quedarse más tarde para probar suerte. Llevaba una lámpara, una red y una canción en la cabeza que no sabía de dónde venía. A las 2 de la mañana, el río comenzó a emitir un canto suave, melódico, imposible de ignorar.
Esteban vio 3 figuras femeninas flotando sobre el agua, con cabellos largos y ojos blancos. Lo llamaban por su nombre, aunque nunca lo habían visto. Se acercó. Una de ellas le ofreció una flor negra. Al tocarla, el agua se volvió espesa, como si lo quisieran tragar. Esteban retrocedió, pero sus pies no respondían. Las sirenas comenzaron a llorar y el río se agitó. Fue encontrado al amanecer inconsciente en la orilla. No recordaba nada, pero su piel tenía marcas como escamas. Desde entonces escucha cantos en sus sueños y cada vez que se acerca al río, el agua se mueve sola. Algunos dicen que las sirenas aún lo esperan. Y si escuchas un canto en el río Magdalena, no responda. Podrías no volver. Capítulo 6. La mujer enlutada. En caminos rurales de la Magdalena Contreras, cuando la niebla baja y el silencio pesa, aparece una figura vestida completamente de negro. La mujer enlutada. Dicen que busca un amor perdido o alguien que se le aparezca. Marcos, un conductor de taxi nocturno, recogió a una mujer enlutada cerca del río. No habló, solo señaló hacia adelante. Su presencia era fría, pero su mirada invisible bajo el velo lo paralizaba. Al llegar al destino, la mujer bajó sin pagar. Marcos intentó seguirla, pero desapareció entre los árboles. Al revisar el asiento, encontró una rosa negra y una nota que decía: «Gracias por llevarme a donde murió mi alma». Desde esa noche, Marcos comenzó a ver la figura en cada espejo retrovisor. A veces la escuchaba llorar en el asiento trasero. Su taxi se apagaba solo, y cada vez que pasaba por el mismo camino, la rosa negra volvía a aparecer. Marcos dejó de trabajar de noche, pero la mujer lo seguía en sueños. Su esposa decía que hablaba dormido, repitiendo el nombre Elías, que no conocía. Un curandero dijo que había sido marcado por un espíritu errante. Hoy algunos taxistas afirman que si recoges a una mujer vestida de negro, no mires su rostro, porque si lo haces, podrías llevarla contigo para siempre. Capítulo 7. El duende del Cerro del Judío. El Cerro del Judío, uno de los puntos más altos de la Magdalena Contreras, guarda secretos que no aparecen en los mapas. Entre sus laderas se dice que habita un duende travieso, protector de tesoros ocultos y enemigo de los curiosos. Tomás, excursionista aficionado, subió al cerro buscando rutas nuevas. Llevaba brújula, agua y una piedra que le regaló su abuelo como protección. No sabía que esa piedra era una ofrenda y que el duende la reconocería. Al llegar a una zona sin señal, Tomás vio una figura pequeña, encapuchada, que lo observaba desde una grieta. Al acercarse, la figura desapareció, pero su mochila estaba abierta y la piedra partida en dos. Tomás intentó regresar, pero el camino se repetía. Árboles idénticos, sonidos invertidos y una sonrisa aguda que lo seguía. Encontró una cueva con símbolos tallados y una bolsa con monedas coloniales. Al tocarla, el suelo se hundió. Fue rescatado por alpinistas al día siguiente. No recordaba cómo había llegado a la cima. Desde entonces su brújula gira sin control, y cada vez que sube a una montaña, escucha pasos detrás de él. El duende sigue ahí, y si llevas algo que no le pertenece, podría guiarte a un lugar del que no se regresa. Capítulo 8. La Cruz del Calvario. En el barrio de San Nicolás Totolapan se encuentra la Cruz del Calvario,
una estructura de piedra que ha sido testigo de milagros y castigos. Dicen que si rezas con fe, puedes recibir señales, pero si lo haces con burla, la cruz responde. Daniel, un joven escéptico, acompañó a su abuela a dejar una ofrenda. Se burló del ritual. Dijo que las piedras no hacen milagros. Esa noche soñó con una cruz que sangraba y con voces que lo llamaban por su segundo nombre. Al despertar, tenía marcas en las manos, como si hubiera cargado algo pesado. Su abuela lo llevó de nuevo al sitio. La cruz tenía una grieta nueva y una vela encendida que nadie había colocado. Daniel comenzó a tener visiones, caminos de tierra, rostros sin ojos y una figura que le pedía cargar una cruz invisible. Cada vez que se negaba, su cuerpo se paralizaba. Un curandero dijo que había ofendido a un espíritu protector. Daniel dejó de hablar por 3 días. Al volver a la cruz, pidió perdón. La grieta desapareció. Pero desde entonces, cada vez que alguien se burla de un ritual cerca de él, una vela se enciende sola. La cruz del Calvario sigue ahí, y si no crees en ella, mejor no lo digas en voz alta. Capítulo 9. El hombre sin rostro. En callejones oscuros de San Jerónimo Aculco se habla de una figura que aparece sin previo aviso. Lo llaman el hombre sin rostro. Dicen que fue quemado vivo por una traición y que ahora busca que otros sientan su dolor. Rafael, un estudiante de medicina, regresaba tarde de sus prácticas. Tomó un atajo por una calle poco transitada. Al pasar junto a una barda, sintió que alguien lo seguía, pero no escuchaba pasos. Al voltear, vio a un hombre alto, con sombrero, pero sin rostro. Solo piel quemada, sin ojos, sin boca. Rafael intentó correr, pero sus piernas no respondían. El hombre se acercó y desapareció justo antes de tocarlo. Desde esa noche, Rafael comenzó a tener pesadillas con fuego. Su piel se irritaba sin causa. En sus sueños, el hombre le decía: tú también traicionaste. Investigó y descubrió que en esa calle, hace décadas, un hombre fue quemado por sus propios amigos, por celos. Rafael dejó la universidad. Su rostro comenzó a cambiar. Manchas, quemaduras espontáneas. Un curandero dijo que había sido marcado por el dolor ajeno. Cada vez que pasaba por un espejo, veía al hombre detrás de él. Hoy esa calle sigue vacía, y si caminas solo, podrías sentir que alguien te observa sin ojos. Capítulo 10. La Llorona en Barranca Tarango. La Barranca Tarango, entre árboles y niebla, guarda uno de los lamentos más antiguos de México. Dicen que ahí se escucha a la Llorona, pero no llora por sus hijos, llora por los que aún no han muerto. Cecilia, una enfermera nocturna, cruzaba la barranca para llegar al hospital. Siempre lo hacía con audífonos, hasta que una noche el sonido se cortó. Lo único que escuchó fue un llanto que parecía venir dentro de ella. El llanto se volvió grito. Cecilia cayó al suelo. Vio una figura blanca flotando entre los árboles. No tenía rostro, pero sí una voz que decía: tú también me fallaste. Cecilia comenzó a ver niños en sus sueños. Todos lloraban, todos la culpaban. Investigó y descubrió que en esa barranca, durante la colonia, se arrojaban niños enfermos para purificar el agua. La Llorona no buscaba a sus hijos, buscaba justicia. Cecilia dejó de trabajar. Su casa se llenó
de agua sin explicación. Cada noche su cama amanecía mojada, y cada vez que escuchaba un llanto, sentía que alguien la llamaba por su segundo nombre. La barranca sigue ahí, y si escuchas un llanto que no parece humano, no sigas el sonido, porque podrías descubrir que el lamento es por ti. Gracias por acompañarnos en este recorrido por barrancos que respiran, voces que aún lloran y pactos que jamás se rompieron. Esto fue Terror Podcast con Ros Rivera. Nos encontraremos en el próximo episodio, cuando las velas vuelvan a encenderse y la noche abra de nuevo los ojos.